Bueno, adelante, Alicia. Buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar acá nuevamente. Esta es nuestra tercera reunión del ciclo Psicoanalistas Dialogando con las Artes. Empezamos en abril. Y Psicoanalistas Dialogando con las Artes, para quienes se acercan por primera vez, nace en agosto del 2020, 5 años, durante la pandemia, y se llamó originalmente Psicoanalistas Dialogando con las Letras. Comenzamos de manera virtual y seguimos de esta manera porque viene mucha gente de distintos lugares, seguramente ya están acá nuestras colegas tucumanas. Y compartimos entonces la experiencia con interesados en otras disciplinas y de varios lugares. Este espacio, que depende de la Comisión de Cultura a cargo de la secretaria científica María Eugenia Farrés, en la actualidad está integrado por quienes coordinamos: Verónica Ginocchio, Abel Zanotto, quien les habla, y María Casariego, Lili Diamen, Beatriz Rodríguez y Carlos Baise, que están aquí presentes. Nuestro pasaje de psicoanalistas dialogando con las letras a pasar a las artes se funda en la necesidad de habitar cada época con la cultura artístico-creativa que la representa. Una de las marcas de nuestro ciclo es tomar el pasado, el futuro y lo actual como hilos de Ariadna que entretejen en este laberinto que nos toca vivir. Es decir, trabajamos construyendo subjetividades a contracorriente del deshacimiento que el individualismo propone. ¿Por qué psicoanalistas trabajando con las artes? Porque pensamos que la creatividad, la sublimación, el acontecimiento, las deconstrucciones dan cuenta de la riqueza de la experiencia humana consciente e inconsciente. Antes de pasar a la mesa, que hoy se llama Sujeto y Sociedad después de la escritura, tema fuerte, queremos decir hoy y siempre que nos juntamos que sostenemos como principio que un pueblo que no puede crear es un pueblo que no está vivo. Antes de darle la palabra a nuestra primera invitada, que es Beatriz Rodríguez, y luego gracias Fernando Peirone por aceptar esta invitación, quería decir dos palabras acerca de la página 14 del libro de Fernando Peirone, que tuvo mucho que ver con la construcción de esta mesa. Nos dice Fernando: en el año 2015 la Real Academia Española aceptó el emoji, que eran, no sé si recuerdan, las caritas que sonreían y tiraban lágrimas, llorando y riendo, y en el año 2017, el lingüista Evans publicó la imagen, que es el grito de Munch, se ríe Beatriz, con la figura de un animal. Es decir, nos dice Peirone, que a pesar de los lamentos acerca del repliegue del lenguaje escrito, los emojis no solo no nos hacen retroceder hacia lo analfabeto, sino que enriquecen nuestra capacidad de comunicación, ya que amplían capacidades emocionales y empáticas. Tema hoy de debate, conversación y diálogo. Voy a presentar a quienes todos conocen. La primera panelista, la doctora Beatriz Rodríguez, integrantes del origen del equipo. Les agradezco nuevamente a los dos panelistas la brevedad de los currículum. Doctora en psicología clínica, postdoctorada en estudios de género, docente e investigadora UNLAM-EAPG y autora de varios libros, entre otros El hijo inconcebible, Avatares de la clínica y Freud íntimo. Bea, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, bien. Eh, muy muchas bien. gracias. Muchas gracias a la Comisión de Cultura y a este maravilloso equipo por la oportunidad de dialogar esta noche. Y les comento, mi presentación se llama Las palabras que no usamos. Y ahí vamos. En 1891, Freud y su familia se mudaron a la Vergase 19 y 3 años más tarde se instaló un teléfono en la vivienda. Por entonces, los teléfonos eran raros en Viena. Si bien los médicos fueron los primeros en tenerlos, y aunque no le negaba mérito a la posibilidad de oír a distancias que aún los cuentos de hada respetarían como inalcanzables, Freud lo detestaba.
esencialmente porque él priorizaba la escritura como el lenguaje del ausente. Por ello, aludiría a los desarrollos tecnológicos como dispositivos protésicos, afirmando décadas más tarde que el hombre ha llegado a ser un dios con prótesis, bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, aunque puedan ser ocasión de algunos sinsabores. Por entonces él ya tenía su prótesis porque tenía cáncer de paladar o de maxilar. Tal como Freud predijera en 1930, los dispositivos tecnológicos han devenido parte de nuestra identidad. Hoy lo sabe cualquiera que haya perdido u olvidado ocasionalmente su teléfono celular. Nos completan. Tienen la facultad de generar una ansiedad que ellos mismos se encargan luego de calmar. Convencidos de estar conectados en una simultaneidad que canceló tiempo y espacio, es decir, la ilusión tridimensional a la que llamamos realidad virtual. En octubre de 2010, en el panel Realidad Psíquica, Realidad Material del Congreso Anual de la AEAPG, reflexionamos acerca de los procesos de pensamiento que tienen lugar en la red, espacio que ya alojaba a gran parte de los niños de entonces. Aventuramos una especulación metapsicológica en relación al modo en que funciona la inmersión en la realidad virtual y a las razones que nos inclinan a interactuar dentro de ella a despecho de la materialidad del mundo que nos rodea. Y entendimos que no se trata en absoluto de una novedad, pues sus códigos no son altamente conocidos. Toda vez que echamos mano de ellos cuando intentamos por vía alucinatoria alcanzar una satisfacción pulsional. Nuestros sueños nocturnos y nuestra tendencia de vigilia a esquivar las impresiones penosas por medio de ensoñaciones no son sino vestigios de la más arcaica fase del desarrollo en que eran nuestros únicos procesos anímicos, y la realidad virtual evidencia el dominio de aquel principio dando pruebas de su autoridad. Solía afirmarse por entonces que las nuevas generaciones acceden al universo tecnológico con absoluta facilidad, que los niños juegan de locales, mientras que los adultos, en cambio, son apenas visitantes de un territorio que los excluye. Pero si en la infancia no requiere esfuerzo su aprendizaje, es debido a la familiaridad que el niño haya en este lenguaje, que no le exige el aplazamiento de descarga alguna, ya que en la realidad virtual concurren las conocidas leyes del proceso primario de pensamiento. Veamos. En un videojuego se tratará, por ejemplo, de que un tipito recorra un laberinto, eluda peligros o aniquile monstruosos enemigos. Cada logro representará acumulación de energía, que sumada le agregará vidas, a las que podría recurrir para seguir jugando si es eliminado. Las nociones de reversibilidad y atemporalidad forman parte de los códigos en los juegos, así como la omnipotencia del pensamiento, facilitando el borramiento de las diferencias entre hacer el bien o hacer el mal. Los jugadores pueden fingir su identidad o construir una identidad alternativa mediante sucesivas condensaciones y desplazamientos, u ocultarse detrás de un avatar de fantasía. Podría seguir con los ejemplos, pero lo cierto es que el usuario tipo se sumerge en la realidad virtual porque ella reproduce las condiciones del proceso primario de pensamiento, accediendo a este modo de funcionamiento mental en plena vigilia. Estos hechos parecían concernir exclusivamente a sujetos infantiles o, en todo caso, a videojugadores. Sin embargo, el aislamiento forzado durante la pandemia y el uso generalizado de dispositivos
desenmascararon una realidad que hoy admitimos a disgusto. Las redes virtuales y los medios de comunicación contemporáneos ejercen un poderoso efecto en nuestras mentes, modificando la manera en que pensamos. Derivamos hacia un pensamiento episódico, fragmentario, no hilado por la secuencia, sino por la conexión. Nuestra percepción de la realidad cambió a partir de la transformación que imponen los nuevos modos de organización de la información. Estos observables operaron como disparadores de la investigación llevada a cabo por el equipo UNLAM-AEAPG, que durante 2022 y 2023 exploró desde una perspectiva metapsicológica la inmersión en la realidad virtual y la dinámica de interacción dentro de la misma, llevando a cabo un estudio que incluyó la realización de entrevistas semidirigidas a usuarios de videojuegos, redes sociales y metaverso. La misma permitió sintetizar las siguientes conclusiones. La inmersión en la realidad virtual promueve adictivamente los aspectos más regresivos del funcionamiento psíquico, siendo ocasión del debilitamiento vincular, toda vez que transforma la comunicación en efímeros contactos de carácter narcisístico especular. De hecho, los contactos virtuales pueden prescindir absolutamente de la representación palabra, recurriendo, por ejemplo, en alusión a estados emocionales o grados de intensidad afectiva, a una secuencia de caracteres predeterminados que los denotan, originalmente signos gráficos, hoy iconos con significados diversos. Los emoticones, como holofrases, ahorran el esfuerzo de poner en palabras emociones complejas, simplificándolas en un código básico visual. En 1911, Freud se refiere a los dos modos de operar del aparato psíquico, destacando que la sustitución del principio del placer por el principio de realidad es penosamente esforzada por la educación. En este proceso adquiere protagonismo la palabra, pero las formas de expresión y contacto visuales la eluden. Entonces, aunque la ubicuidad de los textos en la red y los teléfonos celulares podrían hacernos suponer que hoy se lee y escribe más que algunas décadas atrás, solo se trata de un tipo de lectura superficial, fragmentaria y multidireccional, que se corresponde con idéntico pensamiento. Así, no solo somos lo que leemos o cómo leemos, sino también cómo hablamos. Cuestiones que se tornan relevantes por dos razones. En principio, porque como psicoanalistas, nuestra herramienta es la palabra, pero fundamentalmente porque las palabras que no usamos son ideas que no pensamos. Ahora bien, las nuevas tecnologías no son canales pasivos de información que solo aportan contenidos ideacionales, sino que también conforman el proceso mismo del pensamiento, socavando las capacidades reflexivas y de concentración. La lectoescritura no es una habilidad innata del sujeto parlante. Requiere esfuerzos de adaptación y aprendizaje de los que la realidad virtual puede prescindir. De modo que cuando leemos en línea, lo hacemos habitualmente en forma transversal, tendiendo a convertirnos en meros decodificadores de información. Nuestra capacidad de interpretar textos o de hacer ricas asociaciones casi no participa en este proceso, y el resultado es una atención dispersa y una concentración difusa. Más aún, la realidad virtual confiere carácter universalmente atractivo a la falta de linealidad, a la narrativa hipertextual, a la potencia de lo inesperado. Brinda una percepción de presente continuo, ofrece al usuario interactuar en un territorio conocido y por conocido supuestamente amigable. Genera una ilusión de proximidad y en todo caso
se presenta como la extensión protésica de nuestras facultades mentales y físicas, neutralizando distancias y limitaciones. Pero, ¿bastan estas características para afirmar que la realidad virtual nos está reprogramando, que cambia nuestras mentes, nuestra subjetividad? Ningún sistema de comunicación ha desempeñado un papel tan importante en nuestras vidas o ejercido una influencia tan amplia sobre nuestro pensamiento. Internet es un sistema diseñado para la recolección, almacenamiento, manipulación y transmisión automatizada de información. Apoyada en buscadores, la navegación, ese modo saltarín de estar en todas y en ninguna parte a la vez, es en sí misma una forma de distracción. Roza la superficie de las cosas y de los hechos sin adentrarse demasiado en su esencia. Pero mientras los usuarios navegan, encuentran datos y extraen significados de ellos, las empresas encargadas de organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil, obtienen y procesan un tipo de recurso utilitario que puede extraerse y procesarse con eficiencia industrial y comercial. Para ellas es de sumo interés rastrear los datos que dejamos atrás cada vez que saltamos de un enlace a otro. Y si a mayor cantidad de datos, mayor provecho, no estará en su intención el fomentar la lectura pausada o el pensamiento reflexivo. Su interés económico genuino será precisamente llevarnos a la distracción. En efecto, mientras más velozmente naveguemos por la red, mientras más enlaces podamos activar y más páginas visitar, más oportunidades obtienen las empresas de recopilar información sobre los usuarios, transformando a estos en la verdadera mercancía que está en oferta en la red. Así, devenido objeto, el usuario de la red se convierte lenta y progresivamente en una prótesis de los medios mismos, en una extensión de las facultades y estilos de su propia criatura. En suma, si en efecto algo cambia en nuestra mente y nuestra subjetividad con el uso de la red, será porque nosotros, los usuarios, devenimos objeto en ella. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestra secretaria científica, Maru Farrés, que pudo seguirte con el texto. Ya le comentamos a Fernando Peirone que la Comisión de Culturas donde pertenecemos el Dialogando. Y bueno, por tercera vez, la tercera es la vencida. Fernando, volvemos a agradecerte el tiempo dedicado. Estás en muchos lugares y muy a tiempo. Y la brevedad del currículum que nos acercaste. Fernando Peirón es doctor en Estudios Sociales de América Latina, es del CEA de la Universidad Nacional de Córdoba, mañana a las 6 de la mañana está volando para Córdoba, es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de José C. Paz y autor del Fin de la Escritura, que recién le mostraba a Sandra Borovich y a Norberto, el libro, para que vean el tamaño del libro del Fin de la Escritura, y ven mi mano. Yo pensé que jugaba con este teléfono celular, pero él va a contar después por qué seguramente. Así que bueno, bienvenido, tu micrófono abierto, por favor, y la palabra es tuya, Fernando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Fue convocada o promovida desde muy tempranamente en el año, con lo cual me permitió poder acceder y ubicarla dentro de mi agenda sin problema, así que no me resultó un problema. Sí, creo que atenta contra esta reunión que es simultáneamente a esta reunión va a estar jugando a Argentina, pero en un partido de la selección, pero bueno, esto es algo que me motiva tanto como como la selección, cosa que les agradezco. Voy a hacer una pequeña presentación que armé, pero antes quería decir
que este es un día particularmente difícil, muy, muy difícil de sobrellevar, por lo menos para mí. Al inicio de la reunión, Alicia leyó un texto en donde dijo que un pueblo que no puede crear es un pueblo que carece de libertad. Bueno, para mí esto es comparable a lo que estamos viviendo en el día de hoy, y un pueblo con sus dirigentes presos y proscriptos eh, tampoco es libre, y eso quiero dejarlo explícitamente marcado, porque me produce muchísima tristeza que la principal dirigente de la Argentina esté presa cuando muchos de los dirigentes que nos han llevado al lugar en el que estamos, endeudándonos, proscribiendo gente, matando gente, fusilando, bombardeando, nunca estuvieron presos, así que quiero dejar eso de manifiesto. Gracias. Bueno, voy a hacer la presentación. Eh, Ahí creo que está bien, ¿no? Bueno, eh, voy a armar en tres partes la presentación, que es una donde tratar de ser como bastante sintético y al mismo tiempo didáctico, como para presentar tres disparadores en realidad para conversar con ustedes, que de alguna manera están presentes en el libro, pero que exceden un poco también al libro, y que tiene que ver con la crisis de la idea de sociedad, en primer lugar, con la crisis de la idea de sujeto, en segundo lugar, y con los saberes tecnosociales. Y por último, si hay espacio, si hay lugar, puedo presentarles algunas escenas de la vida actual que también pueden ser como ciertamente disparadores. Entonces, en el primer lugar voy a pasar eh, haciendo como comparaciones. La sociedad moderna, dando así como aspectos bien generales, pero que al mismo tiempo son bastante gráficos, es una sociedad, digamos que de alguna manera la sociedad moderna que logra su consolidación con la ilustración, con la secularización, con el enciclopedismo, el positivismo científico, las democracias liberales, la cultura del trabajo como pilar identitario y organizador, y la razón como principio de inteligibilidad. A eso voy a contraponerle o a presentarle algo que de alguna manera está en este momento generando como cierta tensión con esta idea de sociedad moderna. Y me refiero a la sociedad informacional, que presenta el agotamiento de la sociedad que tenía al Estado como su molde cognitivo y continente de todas las categorías analíticas. Digamos, nosotros hasta no hace mucho, el Estado era el continente y aquello que de alguna manera nos permitía mirar lo social. Hoy estamos frente a emergentes generacionales y prácticas culturales que se desclasifican de lo sociológicamente identificable en un mundo que ya ha roto de un modo muy evidente los límites del Estado. Estamos frente a un proceso de descentramiento, de desinstitucionalización y de desalarización. Un universo que mixtura lo local con lo global, con ese nuevo término, ese neologismo que no hace mucho apareció, que se llama el universo local. Y esto es bastante importante, que me gustaría que después de alguna manera retomemos, que es la anomia epistémica en la que estamos sumergiéndonos profundamente, y que de alguna manera fue, por lo menos, presentado como escenario, entiendo yo, por la intervención de Beatriz. Ahora vamos a pasar a esto. Digamos, estos eran aquellos pilares en donde se apoyaba
la cultura moderna. Lo real, lo sólido, lo estable, lo profundo y lo nacional. Una serie de hitos que fueron conseguidos con muchísimo esfuerzo, pero que sobre todo nos permitía mantener como cierta estabilidad y programar y planificar en un contexto de los estados nacionales que decíamos recién. Pero ahora aparece esto otro, que es una columna que de alguna manera pone un ruido, pone en tensión estos pilares frente a lo virtual, lo líquido, lo ambiguo, lo relativo y lo extenso y lo local como aquello que de alguna manera define la dinámica de la sociedad actual en contraposición de aquella, y en esa ruptura empezamos a vivir una discontinuidad experiencial, una disfuncionalidad institucional, una disyunción epistémica, una dislocación subjetiva, pero al mismo tiempo podríamos decir que hay una discontinuidad experiencial, institucional, epistémica y subjetiva, hay una disfuncionalidad experiencial, institucional, epistémica y subjetiva, lo mismo que la disyunción y la dislocación. Con lo cual, este sería el escenario. Algo que plantea una especie de ruptura, de detonación de de aquellas referencias culturales que nos permitían pensar y organizar nuestro presente y nuestras vidas y nuestras democracias incluso. Entonces estaríamos en una crisis que, o podríamos llamar una suerte de reconfiguración cosmovisional que afecta a todas las dimensiones de la vida social a nivel global. Lo organizacional, lo institucional, lo tecnológico, lo económico, lo político, lo jurídico, lo laboral y lo educativo. Pero también la narrativa con la que damos información sobre todo esto y con la narrativa con la que nos narramos a nosotros mismos, pero además con un doble impacto, tanto en lo social como en lo subjetivo. Ahora vamos a la crisis de la idea de sujeto. Pensemos en un sujeto en fuga, un sujeto que ya no es un sujeto cartesiano, reafirmativo, sino un sujeto en fuga, con nuevos procesos de subjetivación, con nuevos vínculos con el mundo, con una nueva lógica relacional y con un nivel de interacción y un registro comunicacional donde todo esto empieza a tener no solamente comunicación y relación, sino a plantear una dinámica social que por el momento se mantiene separada o al margen de las ciencias sociales y humanas, en la medida en que no logran interpretarlas, no logran describirlas, no logran explicarlas, no logran conceptualizarlas y tampoco logran decodificarlas finalmente, ¿no? Esto hace que las ciencias sociales y las ciencias humanas, o la cultura enciclopédica, o la cultura de la ilustración, o la cultura institucional, o la academia, tenga una comunicación intramuros, pero de espaldas, al margen, o divorciada de eso otro que está en el plano de la vida social actual y la vida cultural actual que está manifiesto en la parte de arriba. El sujeto moderno, pensándolo a partir de René Descartes, el sujeto cartesiano, expresó un proyecto mundo que tuvo en la modernidad un modelo de sociedad acorde. Hablamos de un sujeto racional y reafirmativo. Digamos, a lo largo de la vida, el sujeto cartesiano no se dispersaba, no se distribuía en diferentes
aspectos de una personalidad, sino que trataba de amoldarlos a una personalidad. Digamos, de ahí viene la idea de persona, ¿no? Como etimológicamente como máscara, como aquello que de alguna manera uno reafirmaba frente a la sociedad, frente a los demás. Y a lo largo de su vida, para que sea identificado y para que sea a la vez reconocido. Un sujeto fiel a sí mismo, respaldado durante mucho tiempo por las profesiones, las pertenencias familiares, lo territorial, lo cultural, los apellidos, digamos. De alguna manera, los apellidos eran aquella referencia que nos permitía identificar la procedencia de alguien, ¿no? McAllister, von Basten, no sé, Bonaparte. Ese prefijo quiere decir hijo de. Eso quiere decir que, digamos, siempre era importante estar filiado en un linaje y de alguna manera también identificar de dónde provenía. Un sujeto que le dio un poder muy fuerte a la palabra yo, ¿no? Al decir yo soy, un sujeto reafirmativo como un derecho supremo respaldado por el pensamiento de la Ilustración, por John Locke, quien es considerado el padre de los derechos individuales y consecuentemente del liberalismo político moderno. Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi libertad. Y no está muy lejos de esta especie de reversión que estamos viviendo hoy con ciertas culturas de la derecha libertaria, incluido la de nuestro país. Un sujeto que era autor de sí mismo, un sujeto que no considera que el entorno sea parte de sus éxitos o fracasos, sino como se consideraba a sí mismo, ¿no? Entonces hay toda una cultura alrededor de eso y revistas como la revista Uno Mismo, digamos, ¿no? Donde uno se reafirma, se ve como un autor de sí mismo que va moldeándose a lo largo del tiempo con disciplina y con trabajo. El sujeto como límite del mundo, el sujeto europeo, sobre todo como una medida de referencia y como medida de todas las cosas. Una centralidad ficticia que autorizaba la ambición desmedida de dominación y el sometimiento de la naturaleza que pasó a ser entendida como una entidad proveyente, pasiva y mecánica antes que parte de una convivencia social. Y el sujeto nacional, ¿no? Donde todo esto compone al sujeto cartesiano y a un proyecto mundo que ya no existe, pero que, salvo por la inercia de una cultura que todavía lo mantiene vigente y, sobre todo, nostálgico. El sujeto actual es más parecido a esto, reacciona contra el proyecto mundo de la modernidad, salvo por que ya no existe, pero salvo por la inercia de la modernidad que lo mantiene, ¿no? Y hacia ahí apuntan los cañones de este momento cultural. Con la autoridad simbólica del padre en crisis, les recomiendo mucho, no sé si lo han leído, supongo que sí, o si no se los recomiendo, un libro de Massimo Recalcati, un psicoanalista lacaniano, freudiano también, digamos, de italiano, que escribió un libro magnífico que se llama El complejo de Telémaco. Y es realmente interesante porque es casi la contraparte del complejo de Edipo, y es muy interesante porque es una larga estancia frente al mar a la espera de su padre, digamos, de un padre en realidad, de Ulises o de Odiseo, como también se lo puede llamar, pero que nunca aparece, ¿no? Esta crisis de autoridad del padre, de la idea del padre. Entonces tenemos
las causas de esa crisis de autoridad, un machismo que se siente vulnerabilizado, un padre que ya no tiene la última palabra, incapacidad para encontrar y definir sentido por parte de los adultos, la carencia de una experiencia común con los padres de parte de los hijos, digamos, de una carencia de una sociedad común, ¿no? Esas disyunciones que veíamos antes tienen que ver con esto. Sin una autoridad para rebelarse, pero tampoco para velar, sin un futuro heredado, porque no hay un futuro en el cual hereden los jóvenes actuales, es tal vez el momento de la historia en donde mayor crisis de vivienda y futuro de trabajo hay para toda la humanidad, sobre todo para el segmento etario de los jóvenes, y sin un horizonte promisorio. Un sujeto, por lo tanto, desdoblado, pero con identidades dinámicas, que puede cambiar de nacionalidad, que puede cambiar de apellido, que puede cambiar de sexo, que puede transitar oficios dinámicos, o sea, cambiando permanentemente de trabajo, y que están configurando otra manera de habitar el mundo y otra ontología. Me refiero a una... a ver, la metafísica logocéntrica, como la ontología dominante de Occidente, siempre fue binaria y esencialista. Hoy se pone en juego otra ontología, lo que Bruno Latour llama o la ontología múltiple, o lo que yo me animo a denominar también, con mucho respeto, una ontología relacional. El sujeto actual es un sujeto líquido, un sujeto desdoblado, un sujeto en deconstrucción, un sujeto múltiple. Pensemos que el 96% de los argentinos tienen redes sociales, 10 redes, entre 10 y 13 redes activas por persona en 2019, cada una con su manera de presentarse en público y su código comunicacional. Me refiero con código comunicacional a su propia gramática narrativa, a un sujeto virtual, o por lo menos cada vez más virtualizado, que también de alguna manera liga con lo que trabajó previamente Beatriz, y un sujeto local. Por último, voy a leerles algo sobre los saberes tecnosociales. Este señor es Jesús Martín Barbero, un sociólogo de origen español que los padres se trasladaron a Colombia cuando fue la Guerra Civil Española, y él escribió este trabajo magnífico que se llama Saberes Hoy en el año 2003, anticipando proféticamente este presente cuando dijo: los cambios en la circulación de los saberes está recreando el tipo de competencias culturales y cognitivas con que hemos comenzado a habitar el mundo. Son saberes diseminados, deslocalizados, destemporalizados, colaborativos. Entonces voy a pasar a describirles qué son los saberes tecnosociales. Esto forma parte de investigaciones que vengo haciendo desde el año 2012-2013, donde advertimos que los saberes, este tipo de saberes que ahora les cuento, son saberes que se fueron originando al margen del sistema educativo y de los saberes que maneja la familia en el mundo de los adultos. Es un repertorio de habilidades y competencias que se desarrollan y transmiten de manera informal, sobre todo entre los jóvenes, junto al avance tecnológico, la masificación de Internet, la proliferación de dispositivos digitales y lo que Manuel Castells llama la autocomunicación de masas. Componen una codificación cultural que proviene de lo tecnológico, pero que se ha desplazado a la vida offline, o sea, empezó siendo tecnológico, pero hoy ya está presente en nuestras cabezas, en el modo en que nos pensamos y nos organizamos, gravitando en la configuración del orden social emergente. Tiene derivas en la lógica relacional, en las acciones colectivas, en las interpelaciones político-institucionales y en los procesos de subjetivación. Es un patrimonio social que participa activamente en la dinámica productiva, pero es apropiado por el mercado sin reconocimiento alguno de ese
de ese saber o de ese valor. Los voy a enumerar y un poco ya terminando. Estos saberes son capacidades interactivas altamente desarrolladas, competencias en el manejo instrumental de fuentes y datos simultáneos, inclinación a la convergencia cultural, tendencia a realizar síntesis y a tomar atajos no convencionales, desprejuicio para la transversalidad y la innovación disciplinar, asimilación de profesiones invisibles que se apartan de las orientaciones reconocidas. Se llaman profesiones invisibles porque son profesiones que de alguna manera no tienen acreditación académica, no tienen titulaciones, pero están completamente demandadas sin una formación formal, digamos, ¿no? Hábitos heterodoxos de consumo, apropiación, elaboración y producción cultural, una actitud lúdica integrada al trabajo, lo que se llama gamificación, o lo que, digamos, también es denominado cultura hacker, alta capacidad de improvisación, disposición a la recreación estética, remixado, digamos, que es lo que normalmente conocemos también por remixado, que es tomar una obra y resignificarla, reorganizarla, generar precuelas, generar historias paralelas, a tomar personajes de alguna historia y empezar a darle a través de los fanfiction otro tipo de vida y protagonismo. Afición por el intercambio y los aprendizajes remotos, producción de conocimiento asociativo, fragmentario, paralelo y no secuencial, habilidad para reconocer y ajustarse a los cambios de patrones, y esto es lo que, digamos, les cuento porque esto es un antecedente investigativo, esto lo escribí en el año 2014, o sea, hace 11 años atrás, donde dije, y de alguna manera, introduciendo ya, esto es el último slide, y quiero de alguna manera introducir ya a la conversación y al intercambio. Existe una narrativa juvenil con un fuerte contenido audiovisual que carece de la historia y el desarrollo de la escritura. No cuenta con las convenciones, las teorizaciones y los desagregados gramaticales, sintácticos, morfológicos o semánticos que definen y construyen a la escritura. Pero socialmente hablando, presenta una dinámica simbólica, representacional, de circulación y apropiación del mundo de la vida que funciona de manera similar o análoga a la de la escritura. Es todo por hoy. Bueno, un montón. Muchas gracias. Vamos a empezar el intercambio. Voy a acercar una pregunta para ambos, si bien María Casariego la acerca primero a Fernando, donde agradece y dice si podés desarrollar el concepto de sujeto en fuga y ontología relacional. Y yo quería agregar, antes de pasar a la otra pregunta que no termino de ver, si podían dialogar o intercambiar acerca de este sujeto moderno y algo que Beatriz conoce tanto como psicoanalista como investigadora, y vos que nos acercaste, Fernando, esta investigación ahora al final y la acercaste también el lunes a la noche, si en este planteo hay en este tiempo del sujeto líquido, fluido, en el emoji o en los iconos hay una gramática de ahorro que, qué efectos tiene en la construcción de nuevas subjetividades en el sujeto actual. A ver si agrego una más. ¿Me dejan que agregue una más? Claro. Cintia Chantril dice, muy interesante la presentación de Beatriz. Quería preguntarle cómo piensa la diferencia entre la ligadura por secuencia y la ligadura por conexión. Y agradecer la claridad con la que nos ubica como objetos de nuestra creación. Y por otro lado, en esta lógica dis que plantea Jorge no, Fernando, porque Jorge.
más la figura del padre en crisis y la pregnancia del proceso, me parece que se quedó con Jorge Cabral el miércoles pasado, en esta lógica DIS que plantea Fernando, más la figura del padre en crisis y la pregnancia del proceso primario que plantea Beatriz, les pregunto si consideran que la lógica reinante es psicótica y qué consecuencias consideran que esto puede acarrear hombres hechos a la ligera, como decía Schreber. Muchas gracias. Sí, ahí pide disculpas Cintia Chanté. Bueno, va en la línea también de lo que quería preguntarles a los dos sobre esta fluidez y el ahorro gramatical. Así que, ¿querés empezar, Beatriz, y seguir, Fernando? Eh, eh, Sí. no, empieza Fernando y sigo yo, por favor. Bueno, ¿vas con el sujeto en fuga, Fernando? Sí, yo lo llamo así de una manera muy precaria y tal vez desafiante, más provocadora que otra cosa, porque lo que noto es que aquel sujeto que teníamos tan aprehendido eh, en sus condicionantes o en aquellos elementos que eran constitutivos del sujeto, hoy están bastante como en crisis. Digo, el sujeto que Freud acostaba en su diván era el sujeto cartesiano. Eh, yo no sé si el sujeto actual que se acuesta en un diván o con el que se hace psicoterapia a distancia por Zoom es el mismo. No tengo una certeza ni una seguridad sobre esto, pero sí me interesaría que sea un tema de reflexión, porque no podemos sostener inercialmente algo que en la práctica, digamos, pareciera tener otras características. Si tenemos a un sujeto que en la actualidad se desdobla en 13 o 14 redes sociales donde en cada una se presenta de una manera diferente con un avatar diferente, con un lenguaje diferente, con un propósito diferente, con una gramática diferente y al mismo tiempo en cada una de esas tiene, digamos, como eh, explayado todo un universo de cosas. Me parece que, sin ser un psicoanalista, por supuesto, me da la sensación de que estamos frente a un problema. Si Ah, suponer que ese sujeto todavía es uno, eh, o que de alguna manera lo que está apareciendo es como una continuidad del sujeto cartesiano, me parece que también lo pongo en duda. Me interesa también discutir cuánto del inconsciente está en este momento eh, reprimido, o bueno, ya te saco la palabra. porque yo Por- veo que, digamos, hay un sujeto que, digamos, pasó de tener una intimidad a tener una extimidad. Y no lo hablo en los términos de Lacan, digamos, ¿no? Como aquello que siendo propio uno siente como extraño, sino lo hablo en los términos de sociológicos que lo planteó Paula Sibilia, como aquello que de alguna manera sale afuera y que antes teníamos resguardado en un diario íntimo o en las puertas en el umbral de nuestra casa para adentro, y que hoy está totalmente expuesto y totalmente exhibido sin ningún tipo de represión, en la medida en que justamente la virtualidad de la que hablaba Beatriz habilita eso también. Eso. Bueno, a mí me encantó que al final de tu exposición,
vos dijiste, bueno, de esto yo estuve pensando ya en 2014 y no sé qué, y toda mi presentación estaba precisamente haciendo un curso histórico de estas ideas en nuestra casa, en la escuela, este, hemos, las estamos, eh, interrogando permanentemente y, no sé, tenía algo desde en 2010 y antes también, ¿no es cierto? Pero en 2010 y después otra vez volvimos sobre esto. Y el tema es, creo yo, sí, por supuesto que el sujeto que se acostaba en el diván era otro. A mí me gusta mucho Freud y me parece que igual de alguna manera él ya lo había anticipado. Entonces, cuando habla en Introducción del Narcisismo, un bonito texto, dice que hay cosas que son imposibles, llamó imposibles al ser uno con la madre, al tener las habilidades y competencias de ambos sexos, al controlar los pensamientos y los actos de otros, y al dominar la enfermedad y la muerte. Y dijo que estas cosas eran imposibles y había otras cosas, digamos, esas eran imposibles, y había otras cosas que eran irrealizables, pero porque estaban prohibidas, o sea, interdictas por la palabra, ¿no es cierto? Y, y lo que estaba prohibido, obvio, era el parricidio y el incesto. Las personas que, un poco estoy yendo a ver si puedo dar respuesta a las preguntas de Cynthia Chantrell. Las personas que más o menos están enganchadas en esa conflictiva de la prohibición tienen una dinámica edípica. Son los neuróticos que estaban acostados en ese diván. Ahora, vos hablaste de esta forma en que se conformó la sociedad cartesiana, y la sociedad cartesiana tenía herramientas de socialización. Los llamó diques Freud, pero bueno, la culpa, el asco y la vergüenza. Y dijiste recién que no hay más represión, y no, de verdad, no está operativa. No es que no hay, pero no está operativa. Entonces, algo ocurre en nuestra sociedad y es que aquello que era imposible, todo aquello que parecía imposible, hoy sí se puede realizar. Y ustedes me van a decir, bueno, este es ser uno con la madre. Estuvimos haciendo una investigación hace unos años cuyo disparador fue justamente una subrogación de una mujer de 61 años que gestó a su nieto, conformado por el esperma de su hijo y el óvulo de la hermana Del marido. yerno, algo así. Esto para pensar ser uno con la madre. Ni hablemos de tener las potencialidades de ambos sexos. Hoy vos mismo lo dijiste, se puede tener ambos sexos. Y voy a ir a una nomás, esto de dominar los pensamientos y los actos de las personas. A ver, cuando ustedes tienen este dispositivo o el ordenador, la computadora, escriben algo y de pronto les aparece un mensaje, ¿cómo te leyó los pensamientos si la máquina nos lee los pensamientos? Está diseñada para eso. O sea, hoy todas esas cosas
conforman un sujeto de características narcisísticas. Este es el sujeto, podríamos decir, el sujeto líquido, el sujeto de la posmodernidad, este sujeto. Yo no sé, ya no sé tanto si se acuesta en el diván, sí concurre a las pantallas, o sea, lo vemos a través de la pantalla, porque su esencia está allí. Entonces, pero, ¿y si este sujeto no funciona a partir de esos diques que tenía? ¿Qué lo, ¿Cuál es el motor y el límite? Motor y límite es la frustración. ¿Por qué la frustración? Bueno, nosotros escuchamos en las series y también en los comerciales, y eso, el cielo es el límite, todo es posible, tú puedes lograrlo, etc. Este es el mensaje, ¿no es cierto? O sea, se puede todo. De hecho, se puede todo porque alguien puede ser varón y o mujer y decidirlo y cambiar y puede, no sé, gestar de distintas maneras y leer los pensamientos de otros. O sea, sí se puede todo esto. Ahora, si se puede todo, pero de todas maneras, todo aquello que se puede es inmediatamente inservible, poco valioso. Cada objeto de deseo tiene impresa la fecha de caducidad. No el objeto, el deseo. Vamos a decir, algo que resultaba maravilloso hasta hace 15 minutos, deja de serlo, porque aparece la versión mejorada, superada, no sé, el nuevo modelo que hace que yo con este modelo anterior me vea ridículo, tonto, fuera de lugar, etc. Por eso digo, la frustración es a la vez motor. Bueno, no sé si... pero en cuanto al tema de si la sociedad es psicótica, no la encuentro psicótica, la encuentro narcisística, que es otra cosa. O sea, narcisística en el sentido de infantil, como si considerara que el narcisismo primario es una etapa previa a la resolución edípica, no de otra manera. Pero bueno, trato de que hacer esto decir esto en un lenguaje eh, sencillo. No son hombres hechos a la ligera, como decía Schroeder, creo. Voy a agregar antes de darle la palabra a Fernando, porque bueno, hay un montón de planteos que vienen enriqueciendo y él mismo planteó. Si bien no voy a seguir el orden, pero sí voy a tratar de colaborar con el diálogo de ustedes. María aclaró acá qué relación podría tener, si la tiene, el concepto de Telémaco y el movimiento feminista, y qué relación encuentran, si la hay, entre este sujeto líquido y este colapso del mundo desde la idea de la ecología. Abel agregó entonces si la metáfora de Paula Sibilia tendría que ver con esto que decía Fernando, de las ventanas a las vidrieras, y también, dice Abel, en relación a lo que está sosteniendo Beatriz, la cultura de lo efímero. También dicen muy interesante ambas presentaciones, pensando en las nuevas formas de producción de conocimiento, qué peso tiene el conocimiento fundado y cómo se garantiza su verosimilitud. Esa, ¿no? Como si fuera sencillo. Verónica dice, muy interesante, pensando en estas formas de producción y conocimiento, ahí está lo de la verosimilitud. Es la pregunta de Verónica Ginocchio, que no veía quién la había hecho. A ver,
El concepto de Telémaco ya lo pasé. Bueno, si quieren damos una vueltita sobre esto de Telémaco, la ecología y la metáfora de Paula Sibilia, ¿podemos? Mm. Fernando, te escuchamos. Eh, no sé, me resultan un poco caóticas las preguntas, en el sentido que no, eh, como que plantean cosas muy diferentes unas de otras, pero vamos a ver. Digo, porque no sé si puedo hilvanarlas. Pero antes de eso quiero saber si Fabián Actis, que está entre nosotros, es el Fabián Actis que yo conozco, de Venado Tuerto. A ver, Fabián, ¿dónde estás? Escribí por ahí, porque no sé si podés saber. Bueno, no importa. Em, a ver, me parece, y un poco retomando la investigación que les pasé ayer, que es una investigación que hicimos sobre los modos en que las tecnologías están participando activamente en los procesos de socialización primaria y en los procesos de, digamos, ¿a qué llamamos procesos de socialización primaria? Me refiero a la, eh, todo lo que abarca la primera infancia hasta, digamos, la pubertad, la preadolescencia, ¿no? Ahí está Fabián. Eh, y un gusto, Fabián, que estés aquí y verte de nuevo. No sé por qué tenés Espero que estés bien. Eh, Resulta que... Está eh, bien, lo que sé por qué no reactiva el micrófono, pero bueno, está bien, te pertenece a la institución y es el que vos decís, se han reencontrado, cosa que es muy linda, como dijimos, en estos espacios y en la escuela. sí. Entonces, lo que hicimos fue un poco empezar a tomar nota que todo aquello que se imaginaba como la secuencia de formación de un chico, donde empezaba a tener eh, las referencias de lo que es la autoridad, de lo que son los rituales, de lo que son los valores, de lo que es un cierto orden y al mismo tiempo las claves para manejarse en relación con los demás. Bueno, todo eso pasó a estar intervenido o por lo menos compitiendo con otros tipos de valores, otro tipo de referencias de autoridad, otro tipo de jerarquías, otro tipo de características de lo común, que son provistas de manera muy evidente desde la tecnología y de un modo bastante subrepticio, porque no ocurre de un modo franco y al mismo tiempo eh, frontal, digamos, ¿no? Sino que son herramientas que, como decía cuando hablaba Beatriz, ¿no? Dice, los logros de los videojuegos hacen que los chicos vayan acumulando como energía, que a su vez les genera la posibilidad de adquirir vidas, ¿no? Bueno, en los videojuegos eso tiene últimamente, sobre todo en los nuevos videojuegos, en los que están pues sobre todo en, por ejemplo, en la plataforma Roblox, que son videojuegos donde los chicos se encuentran con videojuegos que ya están formateados o configurados, pero hay otros que al mismo tiempo los pueden reconfigurar ellos y al mismo tiempo los pueden o pueden crear sus propios juegos y se empiezan a relacionar con gente que no conocen, que no saben qué edad tienen, no saben de dónde son, salvo que lo cuenten y lo digan. Entonces, todo eso ocurre casi a espaldas de los padres que no saben cómo funciona todo eso. Y que todos esos juegos, les decía, en lugar de acumular vidas, últimamente están en lo que se llama matchmaking, que es, digamos, el mismo tipo eh, como de operación que se usa para
las aplicaciones de citas o para las aplicaciones de apuestas. O también lo que hacen es presentar una monetarización velada. En lugar de energía, lo que se empieza a acumular son modos de dinero, digamos, pero en otra clave, que de alguna manera también están empujándolos de un modo muy subrepticio a chicos que todavía no tienen la capacidad como para, o la distancia, no sé si la capacidad, sino la distancia necesaria para tomar esto críticamente y empezar a definir cosas, ¿no? Estamos hablando de chicos que tienen, el 60% de los chicos que tienen 4 años en la Argentina, según la última encuesta permanente de hogares, tiene un celular en la mano. El 95% de los chicos que tienen 12 años tiene un celular en la mano. Entonces, digamos, de lo que estamos hablando es de algo muy instalado, no es que una amenaza, sino que es algo real, que conviven los chicos con eso. Entonces, la configuración de esa subjetividad a partir de todo esto y de los procesos de socialización primaria que antes estaban de algún modo no reducidos, pero sí acotados a lo familiar, lo escolar y la vida con los pares, ¿no? Con los que tenían la misma edad que ellos y podían ir a un barrio a jugar o algo así, hoy está completamente detonada y estallada en otro tipo de lógica relacional, intervenida con mucha ingeniería económica. Entonces, me parece que a eso me refiero cuando hablamos de un sujeto que empieza a no ser el mismo y que por más que la represión esté velada o esté, digamos, en pausa y que exista, lo que vemos es que son chicos que empiezan a tener esa falta de límites que decía Beatriz también, ¿no? Esa falta de un padre, ese telémaco, digamos, esperando todo el tiempo la llegada de un odiseo que en realidad no llega, no pone límites, no se apersona, no logra representar una autoridad. Entonces, ahí es donde vemos que empieza a configurarse un escenario que es el que finalmente quiero transmitir, digamos, el de una enorme preocupación por esto, porque además estos chicos, como lo dijo, o como se vio en la miniserie Adolescencia, están empezando a configurar su propia narrativa, una narrativa que los padres no saben, no conocen, no entienden, no saben cuándo ponerle un límite, dónde está el bien, dónde está el mal, cuánto tiempo darles el celular, cuánto tiempo no dárselo. Entonces empieza a configurarse dos mundos divorciados uno del otro, que aquella función que cumplían los padres, que era de introducirlos en el mundo, la están haciendo sin la supervisión de los padres, ¿no? Porque, digamos, y al no tener una ley, al no tener un padre que esté ejerciendo esa autoridad, los chicos empiezan a tener una vida bastante más salvaje de lo que nos imaginamos. Y eso queda muy explícito en la miniserie, pero tenemos muchísimos ejemplos donde los chicos empiezan a tener una vida mucho más salvaje y sin reglas, y o en todo caso con sus propias normativas. Y que la única actitud que estamos teniendo nosotros, ya te dejo Alicia, es que empezamos a tener la dificultad no solamente de entenderlo, sino de que el primer impulso que tenemos es punitivo, prohibirles el celular en la casa, prohibirles el celular en la escuela, y en realidad, en la medida en que se lo estamos prohibiendo a su uso o sin darles el ejemplo, porque además no estamos dando el ejemplo de que no se usa el celular, porque lo usamos todo el tiempo y porque lo ven en un ecosistema tecnológico configurado alrededor del celular en todos los lugares y espacios donde vayamos. Entonces, los chicos están teniendo eso como referencia, pero al mismo tiempo la represión por parte de los padres para que no lo usen. ¿Y qué estamos haciendo en definitiva? Entregándoselos al señor mercado. El señor mercado es el que termina imponiendo o dando las pautas y las características del uso que, como ya dijimos, los está llevando subrepticiamente a ser consumistas, a ser individualistas, a ser monetaristas,
casi por encima de cualquier otra cosa. Sí, antes de que hable Beatriz, quería agregar algo que tiene que ver con los dos. Lo que te decía Fernando Verónica era sobre los predatory journals, sobre esto que por ahí te aclara, no sé, Vero, si querés habilitarte el micrófono y decirlo vos, ¿por qué aclarabas esto? ¿No? Bueno, Perdón, sí, sí, yo dale. preguntaba por digamos, por la cuestión de cuán fundamentados están los conocimientos hoy, en la medida en que circulan por las redes de modo informal, ¿no es cierto? Como describía Fernando, y pensaba en esto, ¿no? El fenómeno este de los predatory journals, que son supuestas publicaciones científicas que publican artículos sin probar y que le cobran a los autores sin preocuparse por si esas supuestas verdades científicas tienen algún tipo de apoyatura en una investigación seria, por ejemplo, ¿no? Eso preguntaba. Gracias. Sí, Y sería dale. casi otro tema, es un tema en sí mismo. Me parece que estaría buenísimo conversarlo, pero tal vez nos lleve mucho tiempo. Mm. Sí. Y Mónica Fabeluques, acerca de lo que decían ambos, hablaba de Paula Sibilia, esto que plantea ella, ¿no, Mónica? Sobre lo quiero, lo tengo, y voy a traer para ir dándole la palabra a Beatriz e ir casi cerrando. Maru Farres, que creo que es para Fernando, se preguntaba si la crisis es de para los dos, si la crisis es de la narración o de la escritura, ¿no? Justo Cabrera estuvo hablando de esto también el miércoles. Tiendo a creer que los modos modernos de escritura, por ejemplo los emojis, no ponen en cuestión la narrativa en sí misma y la posibilidad de precipitar sentido. Eso es para mí tranquilizador, dice Mario, que ya está escribiendo su tesis para los que no saben, que estamos todos contentos. Les pido Eh, brevedad, les pido, yo, Beatriz, mucha bueno, brevedad, pero mucha. sí, yo tengo una observación en relación a los emojis y es que en realidad justamente la brevedad del mensaje obtura el mensaje, porque yo puedo mandar un icono y es muy distinto a decir me siento feliz, tengo ganas de compartirlo, o estoy triste, necesito un abrazo, etcétera. O sea, ya poner en palabras, y nosotros que, digamos, trabajamos por el psicoanálisis y hemos visto que aquellas personas que no pueden poner en palabras sus emociones, enferman. Entonces, eh, puede ser un ahorro en algún sentido, pero es un gasto en otro, lo pienso. Y algo, una pregunta, no, una observación capciosa para Fernando, porque estamos cuestionando, o interrogando una herramienta y de pronto encuentro que el índice en tu libro, hay que encontrarlo a través de otro dispositivo, o sea, no se puede leer el índice, lo tengo que decodificar a partir de una herramienta porque está en un QR. Yo no lo estoy Bueno, criticando. Yo en absoluto. Lo que digo es que, de hecho, el libro es un esfuerzo deconstructivo que tuve que hacer para poder ujú, empezar a admitir narrativas mucho más dinámicas y con una linealidad rota. mm, Eso es un celular que, en la medida de lo posible, recomiendo leerlo, un libro perdón, que recomiendo leer con el celular, porque es un libro que tiene QRs, que tiene muchas citas al pie, que en realidad son líneas de fuga del libro. mm, Eh, y que a mí me parece que eso lo que hace es abrir y generar lo que algunos autores están empezando a llamar libro expandido, digamos, ¿no? O como un libro enriquecido, como justamente con una narrativa de nuevo tipo.
esta narrativa de nuevo tipo, yo no estaría tan seguro de pensar que en ese ahorro o que lo que motiva el uso de un emoticón sea el ahorro. Es la transmisión de información por otros medios. Entonces, esa transmisión de información no tiene el nivel o la gimnasia por parte sobre todo de quienes tenemos más de 40 años, no tenemos la gimnasia para empezar a decodificar lo que quieren decir, pero en realidad hay mucha información que no está dicha con palabras, y al no ser dicha con palabras, no es que no está dicha, está dicho de otro modo. Bueno, hablando de decir, voy a tener que decir algo que muy bueno el diálogo, la verdad, se ríen y sonríen varios. Sobre este sujeto freudiano, que hoy te dije que terminé de leer el libro, este, estaba pensando que si no fuera que el psicoanalista y el psicoanálisis se inventa y se reinventa en distintos momentos y en distintos desafíos, hasta un día como hoy, como nombramos, compartido, con el dolor de un país o como lo quieran llamar cada uno, y 23 personas nos reunimos a pensar y a hacernos preguntas, justamente el valor del psicoanálisis, que fue su cuna, es el de complejizar las preguntas, que fue Tal algo cual. que hoy, sí, que hoy estuvo en acto y en diálogo todo el tiempo y que también está en tu texto y que estamos muy contentos todos y en nombre del equipo muy agradecidos todos a la participación, el intercambio y la responsabilidad de las palabras. Así que gracias otra vez y los vamos a invitar a la mesa de julio, que es el 8 de julio, que queriendo y sin querer, porque en la previa terminamos hablando de tatuajes, se llama El arte del tatuaje. Y los panelistas son Liliana Felber y Abel Zanotto, y mesa coordinada por mi querida Verónica Ginocchio. Así que nos volvemos a ver el 8 de julio. Y gracias a todos y habilitamos los micrófonos, sí, Vero, y paramos la grabación para aplaudirlos. Fue un placer poder estar esta noche. Y gracias. Muchas gracias. Buenas noches.